Hola cracks, mi nombre es Marcos Varillas y sean todos bienvenidos a un nuevo video de física elemental. El día de hoy vamos a desarrollar el tema número 7, electrización. Eh, para comenzar con este tema es importante entonces entender un poco qué significa la electricidad, profesor. ¿Qué es la electricidad? Es un término al que el estudiante está más o menos relacionado, ¿no? Profesor, yo sé que en mi casa la mayoría de las cosas funcionan con electricidad, específicamente con corriente eléctrica. Entonces, nosotros cuando hablemos de electricidad, profesor, vamos a observar lo siguiente. Cuando hablemos de electricidad, nosotros reconocemos a primera instancia la corriente eléctrica, pero ¿eso será todo? La respuesta es no. La corriente eléctrica no es todo. También existe otra corriente eléctrica, no, otro tipo de electricidad, al que llamamos, a ver, lo vamos a colocar por aquí. A ver, por aquí. Electricidad, ¿no, profesor? La electricidad yo lo entiendo como corriente eléctrica, pero no es suficiente. Existe más. Existe lo siguiente. Vamos a ver. Profesor, lo que yo conozco se le llama corriente eléctrica. Ahí lo voy a poner por acá. Profesor, a lo que yo conozco se llama corriente eléctrica. ¿Cómo funciona la corriente eléctrica, chicos? Una vez lo mencionamos. La corriente eléctrica se genera por la circulación de electrones. Cuando los electrones están en movimiento, ahí generamos corriente eléctrica, chicos. Así se genera la corriente eléctrica, porque electrones se están moviendo. Ahora, ¿es la única forma de formar electricidad? La respuesta dijimos que era no, porque existe otro tipo de corriente, o electricidad, a la que le llamamos electricidad estática, cuando los electrones no están en movimiento. Cuando no están en movimiento, electricidad estática. Cuando están en movimiento, les vamos a llamar corriente eléctrica. Y eso es lo que te llega a tu casa. Profesor, entonces, ¿dónde está si este concepto yo ya lo conozco, ¿dónde está la electricidad estática? La electricidad estática, aunque parezca sorprendente, está en todo. Tú inclusive estás experimentando constantemente la electricidad estática, solo que no lo notas. Profesor, entonces yo necesito averiguar en qué consiste la electricidad estática. Es en lo que nos vamos a enfocar hoy día, ¿no? La electrización de objetos. Por ejemplo, profesor, yo voy a analizar a ver, vamos a darlo por aquí. Electricidad estática, ¿no, profesor? Nos vamos a enfocar entonces en la electricidad estática. Cuando los electrones no están en movimiento, están ahí, digamos. Una corriente eléctrica es cuando fluyen de un lugar a otro, ¿de acuerdo? La electricidad estática. Entonces, existen formas de electrizar un cuerpo. La primera es el frotamiento, el contacto o la inducción, algo que le llamamos inducción eléctrica, ¿no? A ver, vamos a decir lo siguiente entonces. ¿Cómo electriza un cuerpo, profesor? Yo voy a tener dos globos. En mi ejemplo, yo tengo los dos globos que están aquí. Lo que voy a hacer con esos dos globos es frotarlos contra una superficie de lana, profesor. Si yo tengo una chompa de lana, yo los voy a frotar con lana. Esa frotación a ver. Lo que va a generar esa frotación, chicos, es que un cuerpo se cargue. A ver, lana. Profesor, pero usted ni siquiera ha dicho que es carga. La verdad, ¿no? Bien, por el momento vamos a decir, vamos a hacer que esto se electrice. Vamos a electrizar los globos frotándolos con lana. Esa electrización la vamos a evidenciar ¿dónde? Profesor, si esos globos que los hemos frotado, yo los acerco a mi cabello, yo voy a observar que mi cabello está siendo suspendido, está siendo atraído por esa electrización. Este fenómeno entonces es un fenómeno de electrización, un fenómeno eléctrico. Aquí hay electricidad, solo que tú no te das cuenta. A eso se le llama electricidad estática. Electricidad estática, ¿de acuerdo? Y bien, profesor, otro ejemplo más. Si tú electrizas este globo, tú lo frotas con la lana, lo frotas bastante bien, o sea, lo dejas bien electrizado, tú vas a observar que si ese globo tú lo acercas a este chorro de agua, el globo lo que va a hacer es repulsar, o sea,
va a empujar a este chorro de agua, a esta corriente, profesor, la corriente ya no va a ir por ese sentido. La corriente ahora va a verse inclinada, profesor. Tú vas a observar aquí una inclinación en la corriente de agua, o inclusive se puede ir por aquí. Profesor, la corriente de agua ahora se va a ir por acá. ¿Puedes hacer esos ejemplos en tu casa? Sí, porque son experimentos bastante sencillos, ¿no? Inténtalo para que tú te des cuenta. Ahora, profesor, ¿cómo explicamos esta electrización? Lo explicamos de la siguiente forma. Si tú tuvieses una lupa, profesor, yo tengo una lupa, ¿no? Yo tengo una lupa gigante y me acerco al borde o al contorno de todos los materiales que existen, vamos a observar lo siguiente, profesor, que en el contorno o nosotros en su esencia estamos formados por átomos. Esta es una representación de un átomo, ¿no, profesor? Esta es una representación de un átomo. Es importante que el estudiante entienda que esto es un átomo. Profesor, ¿eso es un átomo? La respuesta es no. Esto no es un átomo, esto es una representación, ¿de acuerdo? ¿Cómo es un átomo entonces, profesor? Eso ya es de un entendimiento complejo. Todavía no es necesario que nos adentremos en eso, pero tengan en cuenta de que esto no es un átomo. Esto es una representación que nos ayuda a explicar cómo funciona un átomo, ¿de acuerdo? Bien, chicos. Nosotros conocemos que los átomos están formados por electrones, protones y neutrones. Ahora bien, los electrones, a nosotros nos dijeron, profesor, los electrones tienen carga negativa, los protones tienen carga positiva y los neutrones tienen carga neutra, carga cero, ¿no, profesor? Y sí, y si nosotros encontramos que los bordes o todo el material en sí está hecho por átomos, vamos a observar que en esos átomos hay electrones, así que alrededor de estos globos existen electrones. ¿De acuerdo, profesor? Existen electrones. Vamos a ver. ¿Y qué sucede con las cargas? Eso es una carga, ¿no? Profesor, la carga eléctrica es una propiedad de la materia. La carga eléctrica es una propiedad de la materia, e inclusive es una fuerza fundamental de la materia. Una de las 4 fuerzas fundamentales, ¿de acuerdo? La carga eléctrica. Y decimos lo siguiente, profesor, si tengo un protón de carga positiva, yo lo voy a juntar yo lo voy a juntar con una carga positiva, ¿no? Con un electrón. ¿Qué va a suceder? Profesor, sucede lo siguiente, que las cargas contrarias se atraen. Yo voy a observar que estas pelotas van a ir al contacto, profesor. Van a ir al contacto. Y profesor, ¿qué sucede si nosotros juntamos dos cargas que son del mismo sentido? Dos cargas positivas, por ejemplo. Profesor, se rechazan. Se repelen. Dos cargas negativas se repelen. Esa es la característica, ¿de acuerdo? ¿Y qué sucede, profesor, cuando yo froto un globo con la lana? Vamos a verlo por aquí. Vamos a seguir analizando. Por ejemplo, yo tengo este caso. Un caso diferente, ¿no? Profesor, yo tengo un lapicero y tengo una franela. Yo sé que los lapiceros no están cargados, porque tú no observas que las cosas estén cargadas. Se les llama, a esa condición se les dice, o se les suele decir, eléctricamente neutra. Profesor, no hay electricidad aquí, no hay electricidad estática. Están cargados neutramente. ¿Por qué? Porque el número de electrones coincide con el número de protones y esos se anulan. Hacen que todo el sistema posea una carga neutra. ¿De acuerdo? En general, entonces, el lapicero tiene una carga neutra. Por eso tú cuando tocas un lapicero no te pasa corriente. ¿De acuerdo? Pero ¿qué sucede si nosotros encontramos una franela que también es eléctricamente neutro? Porque su cantidad de electrones y la cantidad de protones es la misma. ¿Qué sucede si nosotros frotamos ese lapicero encima de esta franela? Esa frotación lo que va a hacer es que las partículas o los átomos que forman o que se ubican alrededor de ese lapicero interactúen con los átomos de la franela. Y si los átomos están interactuando por medio de frotaciones, los electrones se van a desplazar de un lugar en otro. Profesor, entonces va a haber ganancia y pérdida de electrones. Un objeto va a ganar electrones y otro objeto va a perder electrones. Profesor, ¿de qué depende de que un objeto gane o pierda? Eso ya depende de las tendencias de los materiales. Tiene que ver con los materiales. Hay objetos que tienen una tendencia a ganar y otros objetos que tienen una tendencia a perder. ¿De acuerdo?
Tiene que ver con la tendencia, tiene que ver con la característica del material. Profesor, un objeto entonces pierde electrones. Si yo hago el frotamiento, yo froto esos dos materiales, yo voy a observar que el lapicero, el bolígrafo, pierde electrones. De los 10 electrones que tenía, ya no tiene 10 ahora. De los 10 electrones, ahora simplemente le quedan 5. ¿Cuánto ha perdido? Ha perdido 5 electrones, profesor. Pero si ha perdido 5 electrones, nosotros sabemos que esos 5 electrones no desaparecen. ¿A dónde se van? ¿Quién los ha ganado? Los gana la franela. Si la franela tenía 50 electrones, ahora tiene 55 electrones. Profesor, ha ganado 5 electrones. Yo voy a decir esto. Si hay una ganancia o pérdida, ya no son eléctricamente neutros. ¿Por qué? Porque los electrones y los protones ya no se cancelan. Así que han adquirido una carga, profesor. Ambos han adquirido una carga, algo a lo que le vamos a llamar Q, profesor. Una carga, ¿de acuerdo? El de acá también se ha cargado. ¿Por qué? Porque ya no es eléctricamente neutro. El de aquí también tiene una carga. Ahora, ¿qué sucede? Yo observo que en este bolígrafo hay más protones que electrones. Así que el bolígrafo decimos que se ha cargado positivamente. ¿Por qué? Porque hay más protones, pues hay más positivos. 5 electrones se cancelan con 5 protones. Pero profesor, hay 5 protones de más. Así que esos 5 protones de más te dan una carga que es positiva. El bolígrafo se ha cargado positivamente. ¿Y ahora qué sucede? Profesor, en esta franela hay 55 electrones. Hay más electrones. Si hay más electrones, decimos que se ha cargado negativamente. Su carga es negativa. ¿De acuerdo? De forma práctica, entonces decimos, si pierde electrones, se carga positivamente. Un orden inverso, ¿no? Si pierde electrones, se carga positivo. Si gana electrones, se carga de negativo. ¿De acuerdo? Es importante entender eso. Entonces. Entendamos eso. Bien. Entonces, electrizar un cuerpo consiste en añadir y quitar electrones. Profesor, si este bolígrafo que ha sido cargado positivamente, tú lo acercas a tu cabello, tú vas a observar lo siguiente, que va a atraer tu cabello se va a pegar a este bolígrafo, va a parecer magia, pero intenta hacerlo en casa, intenta hacerlo en casa, intenta hacerlo en casa, ¿de acuerdo? Tú vas a observar que tu cabello se mueve, o inclusive con una hojita de papel. Si tú tienes hojitas de papel ahí en la mesa, tú acercas el bolígrafo a esas hojitas de papel y el papel se va a pegar. Se va a pegar al bolígrafo, ¿de acuerdo? Haz ese experimento. Pruébalo para que me creas. Y listo. Bien, vamos a seguir con el siguiente caso. ¿Electrizar un cuerpo entonces consiste en añadir o quitar electrones? Sí. Hay un fluido de electrones, dijimos. Hay un intercambio de electrones. Hay un intercambio de electrones. Así es con lo que se rompe temporalmente el estado neutro del cuerpo. Profesor, eran eléctricamente neutros, ahora van a tener una carga. Se cargan, ¿no? Así es como cargamos un objeto. Bien, entonces mencionamos la carga eléctrica, chicos. ¿Qué es la carga eléctrica? Decimos lo siguiente. La carga eléctrica va a estar representada por una fórmula, y es lo que nos importa. Más menos N por el valor absoluto de la carga de un electrón. ¿De acuerdo? Profesor, ¿qué es N? ¿O de qué depende este más menos? Primero, ¿no? Profesor, este más menos depende de qué. Si pierde electrones, se carga positivamente, dijimos. Si gana electrones, se carga negativamente. Eso es lo que dijimos en la teoría. ¿El N quién es, profesor? El N es el número de electrones ganados o perdidos. ¿De acuerdo? Ganados o perdidos, número de electrones. ¿Y qué es Q sub B? O este valor absoluto en general es el valor positivo de una carga de un electrón. Profesor, ¿cuál es la carga de un electrón? Eso ya lo han estudiado científicos. Científicos experimentales han encontrado la carga de un electrón para que tú la tengas a tu mano. ¿Y cuál es la carga de un electrón? Está aquí. 1,6 por 10 a la 20, 10 a la menos 19. Esa es la carga de un electrón, mira. Aquí la tienes. Profesor, esta es la carga de un electrón, por si quieres saberlo. Menos 1,6 por 10 a la menos 19. Y la carga de un electrón es la misma carga, pero positiva. Eso es lo único que se diferencia. Profesor, y la unidad. Es importante que reconozcamos la unidad. La unidad es la C, ¿no? Profesor, la unidad es la C. ¿C de qué? De coulombs, ¿no? Coulomb.
que es un físico que trabajó bastante el concepto de electrización, de electricidad. Aportó mucho este científico, por eso a su nombre dijeron, profesor, la unidad, vamos a trabajar en coulombs. Coulombs. Listo, listo, chicos, listo. A ver, ¿qué más necesitamos saber aparte de la fórmula? Me parece que no mucho más. No mucho más. A ver, un momento. A ver, vemos. Profesor, ¿qué más necesitamos saber? Me parece que no mucho más. Mm, los ejercicios los vamos a desarrollar durante la clase de Zoom, así que nosotros nos estaríamos viendo dentro de un par de horas, chicos. Cuídense mucho y hasta la próxima. Chao.